Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales y le pido al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente con mucha salud, mucha paz, mucho amor y mucha fortaleza y sabiduría. Vamos a empezar la clase de esta semana y espero que nos gocemos todos juntos y que podemos ser edificados con la palabra del Señor. En esta semana voy a hablar acerca del alfarero. Es algo que es una palabra acerca de aquellos creyentes que están en la iglesia por varios tiempos y que todavía siguen siendo vasos de barro y vasos de madera por no querer superarse en el conocimiento de la palabra de Dios, por no querer someterse a vivir la palabra de Dios, por no querer trabajar en la iglesia, ayudar a su pastor y ayudar a la obra de Dios. Entonces esos creyentes vienen a ser como vasos inútiles, que eso es como la palabra de Dios lo dice, que son los vasos de madera y de barro, porque hay vasos útiles que son los vasos de oro y de plata, los cuales son aquellos hermanos que se esfuerzan en aprender de la palabra de Dios, que se esfuerzan en llevar la palabra de Dios, en volverse a trabajar en la obra de Dios y a desarrollar su ministerio, porque cada uno de vosotros tenemos un ministerio de parte de Dios. Dicho esto, vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de tener por medio de las redes sociales. Señor, en el nombre de Jesús venimos a adorarte, venimos a darte toda tu gloria e implorarte, mi Dios Santo, que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento, sabiduría y que abra los entendimientos espirituales, que abra los ojos espirituales para cada uno de mis hermanos que escuchen mi voz y amigos puedan ser transformados por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra no retorna vacío. Tú lo dices muy claramente que tu palabra es una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que va a ser enseñada. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, mi Dios amado, y que tú permitas que tu Santo Espíritu me use como un instrumento para yo poder enseñar esta humilde palabra que es tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Jesús, por esa salvación tan grande de nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por permitir a tu Santo Espíritu que venga a morar en cada uno de vosotros y por permitir a tu Santo Hijo Jesucristo que tomara el lugar de cada uno de nosotros en la cruz de Calvario, para que de esa manera ninguno de nosotros tengamos que pasar por la ira de Dios. Agradecemos eso, Señor. Yo lo agradezco con todo mi corazón, con toda mi alma. Y cada día te doy la gloria y la honra, mi Dios amado, te doy la gloria y la honra, mi Cristo Jesús, porque tú tomaste mi lugar en la cruz de Calvario y porque tú me compraste con tu sangre preciosa, una sangre divina que tiene poder, que cada día nos limpia de pecado. Porque mientras estemos viviendo en este cuerpo pecaminoso, mis hermanos y amigos, siempre vamos a necesitar de la presencia y de la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre vamos a tener que venir delante de su presencia a rendirnos y a pedirle que nos limpie de nuestros pecados, porque simplemente con nuestro pensamiento le ofendemos, porque tenemos una naturaleza limitada. Y por eso Jesucristo se hizo hombre y sabe nuestras debilidades. Y por eso tenemos abogado delante del Padre para que nos represente y nos ayude, porque Él se para delante del Padre y le dice: sí, Señor, ellos son débiles, ellos necesitan que tú tengas misericordia y que tú, Señor, lo moldees como un alfarero. Y de eso es que vamos a hablar en esta enseñanza del alfarero. Bendito eres, Señor. Dice en Jeremías 18:6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh iglesia de Cristo, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que nosotros nos tenemos que poner en la mano de nuestro Dios para que Él moldee nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Porque una vez salimos del pecado,
necesitamos que el Señor empiece a trabajar en nuestras vidas, que empiece a evolucionar nuestra alma, o sea, a renovarla cada día, nuestra alma, porque una vez usted viene a los pies de Jesús, su espíritu nace de nuevo, pero su alma es constantemente, tiene que ser ir renovándose, porque ahí es que están los pensamientos y las emociones de nosotros, y ahí es que nosotros tomamos nuestra voluntad. Entonces, para de esa manera nosotros poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que someternos a venir delante de su presencia en oración, en humillación, y de esa manera el Espíritu Santo de Dios va a empezar a moldearnos, va a empezar a renovar nuestra alma, así como Dios quiere que nosotros seamos en este mundo. Dicho esto, el Señor es nuestro alfarero. Él es quien nos molda y nos hace vasos útiles para el reino de Dios. La palabra dice en Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra o otro para deshonra? Amén. Entonces sabemos que por medio de esta escritura, de que hay vasos útiles y no muy útiles, como le dije, inútiles, no lo quise decir de esa manera. Si he ofendido a alguien, le pido que me disculpe, pero lo que quise decir es vasos no útiles, como lo está diciendo la palabra de Dios en Romanos 9:21, puesto que dice que hay vasos de oro, de plata, y esos son útiles para los nobles propósitos de nuestro Señor Jesucristo, y hay vasos de barros y de madera, esos son para usos comunes de aquellos que se resisten y no quieren ser usados para honrar al Señor Jesús, o para honra del Señor Jesús. Quiero aclarar que esos vasos de madera y barro, aunque son usados para deshonra, no quiere decir que esos vasos pierden la salvación, sino que pasan a ser vasos de madera y de barro, que no son vasos que están en un nivel más bajo. O sea que los vasos de oro y de plata están en un nivel más alto. Y esos son aquellos cuales tienen su ministerio y están trabajando en la obra del Señor y están sometidos en la voluntad de Dios, están sometidos en los estatutos de Dios, y de esa manera ellos vienen a ser vasos de oro y plata, vasos útiles para la obra del Señor Jesús, para la obra de la iglesia de Cristo Jesús. Aquellos vasos inútiles son los vasos de madera o de barro, por los cuales aquellos no quieren trabajar en la obra del Señor, no se quieren someter a la voluntad de Dios, no quieren vivir la palabra de Dios, simplemente van a la iglesia, simplemente recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ya ellos creen que con eso es suficiente. Ok, si usted piensa de esa manera, mi hermano, yo lo respeto, pero el Señor tiene muchas cosas grandes para nosotros. La misma palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú nunca te imaginas, las cosas maravillosas que Dios tiene para sus hijos. Pero usted tiene que envolverse, mis hermanos, a trabajar en la obra de Dios. Usted tiene que aprender a conocer a su Dios, escudriñando la palabra cada día, teniendo una comunión íntima con su Señor Jesucristo y con el Dios Padre por medio de su Santo Espíritu. Pero si usted no tiene esa comunión, no espere que usted va a ser un vaso de oro o de plata, sino va a ser simplemente un vaso de barro o de madera. Amén. Así que quiero aclarar eso, que nadie pierde la salvación aunque usted no trabaje en la iglesia del Señor. Pero no quiero quitarle la motivación con esto, para que usted se esfuerce a trabajar con su pastor en la iglesia, hacer algo para la obra de Dios, hablar la palabra, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, mis hermanos. Y amigo que me escucha, este es el tiempo que tú deberías de ponerte a meditar y a pedir dirección para que Dios tenga misericordia de ti y tú busque la salida de tu salvación por medio de Cristo, porque es el único que trae salvación. Es solamente por medio de Jesucristo, por ese sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquellos vasos de madera y de barros,
Esos son aquellos que reciben al Señor Jesús como su Señor Salvador de su vida, pero nunca quieren envolverse a trabajar en la iglesia. No quieren dar fruto, no escudriñan la Biblia, simplemente son creyentes que van al templo y hacen una rutina y no quieren ser vasos útiles de oro o de plata y se conforman ser uno más del montón, como lo estaba diciendo. Si usted no quiere ser un vaso de madera o de barro y no quiere ser uno más del montón, esfuércese a escudriñar la palabra, esfuércese a trabajar en la iglesia. Hermano, esto es un consejo que yo le estoy dando con todo mi corazón, porque yo soy un creyente que siempre he tratado de trabajar en la obra del Señor, agradecido por la salvación de mi alma. O sea que tenemos que envolvernos. No nos podemos quedar simplemente sentarnos en la silla a escuchar y simplemente ir a la iglesia por ir. No, mis hermanos. Yo le urjo a usted que se esfuerce, que se motive para que usted pase de un vaso de barro o de madera a ser un vaso de plata o de oro. Porque al final de la carrera cada uno vamos a tener un galardón, vamos a tener una corona. Y es por la forma de usted, cómo usted viva la vida cristiana aquí en este mundo. Tristemente, esos vasos de madera y barro vienen a ser como la parábola de los talentos. En Mateo 25, 14, 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Todos aquellos que han leído esta parábola saben el resultado de aquel que no supo usar su talento o la capacidad. Pero también sabemos de aquel que usó su capacidad y multiplicó los talentos que su amo le dio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquel que no usó su capacidad, sino que tuvo temor debe de hacer lo mismo que hizo el que tenía los 5 talentos, no usó su capacidad y tuvo temor, y no haciendo nada con su talento, lo enterró y no ganó nada, absolutamente nada. Y de esa misma manera pasa con los vasos de útiles y no útiles. Si en verdad queremos hacer vasos útiles, debemos de usar nuestras capacidades para esforzarnos y de esa forma poder ser un vaso útil, buscando la manera de que cada día aprender a superarnos con el conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, leyendo y escudriñando la palabra, lo cual nos dará la inteligencia y la sabiduría. Si antes éramos vasos de madera y barro, ahora por el conocimiento y la sabiduría vamos a poder ser transformados a un vaso útil de oro o de plata. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Escúcheme, mis hermanos. Todo depende de cada uno de vosotros si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos dar frutos, si en verdad queremos ser un vaso útil para el reino de Dios. Si en verdad queremos servir y ser agradecidos del Señor Jesús por una salvación tan grande, es necesario que nos envolvamos en conocer la magnitud de poder de ser salvo y pertenecer nuevamente a la familia de Dios Todopoderoso. O sea que cuando usted tiene ese conocimiento de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, yo estoy seguro que usted se va a envolver y se va a esforzar a trabajar en la obra del Señor. Porque antes éramos como trapo de inmundicia cuando estábamos viviendo en el pecado. Pero por la misericordia y el amor incondicional de nuestro Dios Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ahora nosotros podemos tener esa salvación. Y ahora nosotros podemos ser moldeados por el alfarero y podemos ser vasos útiles para el reino de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, dice en Hebreos 2,
Voy a leer Hebreos 2, 1, 3, que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuchen bien como dice la palabra, mis hermanos. ¿Cómo vamos a nosotros a descuidar esta salvación tan grande después que el Señor hizo el sacrificio por cada uno de vosotros? Y por nosotros no querernos envolver, y por nosotros no querer ser agradecidos y no tener ese conocimiento del poder de la salvación de nuestras almas, nos venimos a ser vasos inútiles, venimos a ser uno más del montón. Y eso es lo que yo no quiero, mis hermanos, que de este día usted se ponga y tome esa motivación y se envuelva en los negocios de su Padre Celestial. Vamos a envolvernos en los negocios de nuestro Dios Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras, aquellos que oyeron fueron los apóstoles y los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús cuando estaban en la tierra. Ellos fueron quienes dieron testimonio de los prodigios y milagros y de todas clases de maravillas que hizo Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Entonces, mis amados, aquí estamos viviendo en esta tierra gobernada por hombres de pecado, lo cual no tenemos que someter a sus leyes y a sus estatutos. ¿Por qué entonces no nos podemos someter a los estatutos de nuestro Dios, que es eterno? Y nos dejamos someter de las leyes de los hombres, que es temporaria y que son cosas inmundas, son leyes injustas. Y muchos se esfuerzan a querer subir al nivel más alto de esta sociedad y hasta hacen lo imposible para poder llegar a ese nivel y vivir en un nivel de honra aquí en los hombres, lo cual no es nada malo, siempre y cuando que lo hagamos correctamente. Pero hay personas que hasta hacen lo incorrecto para llegar a ese nivel de la sociedad, a ese nivel alto, donde muchos quieren llegar, donde aquellos que creen que todo en la vida es todo lo que ellos están viendo en esta tierra, lo cual esto es temporario. Amigo que me escucha, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene mansiones hechas porque Jesucristo mismo dijo que iba a preparar morada para nosotros. Y es por la eternidad, no es temporario como todas estas cosas que estamos viendo aquí en la tierra son. Entonces, mis hermanos y amigos, si nosotros nos sometemos a esas leyes, ¿por qué no someternos a la ley de Dios y a los estatutos de nuestro Dios, lo cual vamos a tener un galardón por la eternidad? Bendito eres, Señor. Pero en verdad lo que yo quiero enfatizar en este mundo caído es que si nosotros lo podemos hacer para este mundo caído, ¿cómo no esforzarnos a hacerlo para Dios, para ser vasos útiles para los nobles propósitos de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo? Vuelvo a volver a repetirlo, pero en verdad lo que quiero enfatizar es que si nosotros lo podemos hacer para este mundo caído, ¿cómo no esmerarnos y hacerlo para el reino de Dios y hacer vasos útiles? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mi hermano, todo depende de usted. Si tú no quieres ser un vaso útil, tú entonces vas a ser
un vaso no útil que viene siendo lo de madera y de barro. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabemos que en una gran casa también bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que en una gran casa también hay necesidad de recoger la basura, de tapar los torres, limpiar la casa y de hacer todos los quehaceres de esa gran casa. Entonces esos son los vasos de madera, los cuales son los que tienen que hacer todas estas cosas. Pero si tú te esfuerzas a tú querer superarte y aprender a ser un vaso útil, yo estoy seguro que Dios te va a dar la sabiduría y tú vas a crecer y va a empezar a dar fruto y tú vas a ser un vaso útil de oro o plata. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te aconsejo que te esfuerces y sea valiente y empiece a buscar conocimiento por medio de la palabra, y de esa manera tú podrás hacer un vaso de honra de oro o plata. Pero todo depende de ti si quiere dar fruto o no quiere. Pero te aseguro que si te esfuerzas, te permitirá progresar hacia propósitos más nobles en la gran casa de Dios y profundizará tu entendimiento de la relación con Él. Que eso es lo que Dios anhela, que nosotros tengamos ese entendimiento y esa relación íntima con Él cada día. Que cada día lo busquemos en espíritu y en verdad, en oración. Que nos llevamos al lugar secreto a tener esa comunión con nuestro Dios, para que de esa manera nosotros podamos ser edificados y podamos someter este espíritu que tenemos, que lo que quiere es darle rienda suelta a la carne y a los deseos y la vanagloria de esta vida. Y no es así, mis hermanos. Tenemos que someter nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios, para que de esa forma nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Dios Padre. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, nuestra alma se alumbra de regocijo, amor y paz. Somos transformados a vivir una vida agradable a Dios. Y todas las personas alrededor de nosotros podrán notar la diferencia y la paz que llevamos nosotros en nuestras vidas. Notarán que somos vasos útiles de honra para el Señor, por el buen vivir y testimonio que damos con nuestro comportamiento de amor, de paz y ayudando a los demás. No nos cansemos, mis hermanos, de hacer el bien. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu cosechará vida eterna. Que eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que nosotros cosechemos para vida eterna. Que aprendamos a vivir la palabra de Dios, a vivir por el Espíritu Santo de Dios. Busquemos siempre la verdad, y la verdad os hará libre, porque la mentira no es real, es algo falso. Lo dice muy claramente, Satanás es el padre de la mentira, porque todo es falso. La mentira es algo que no tiene fundamento. A cambio, la verdad es lo real y es la misma palabra de Dios. Todos tenemos que ser moldeados, puesto que nuestra naturaleza en sí está corrupta. Y por eso es necesario ser transformado de ese viejo vaso a un vaso nuevo en Cristo Jesús. Mis hermanos, no nos conformemos solamente en ser un vaso nuevo, sino que busquemos y esforcémonos a ser un vaso nuevo de oro o de plata, para que de esa manera podamos ser usados con el honor y propósito de Dios y crecer en su sabiduría divina, para desarrollar el ministerio que Dios ha puesto en cada uno de vosotros. De esa manera poder dar frutos, muchos frutos. Y cuando terminemos de correr la carrera,
recibiremos nuestro galardón y la corona de vida, la cual nos ha prometido nuestro Dios Padre y Señor Salvador Jesucristo. Que vamos a tener una corona al final de la carrera de nuestra vida. Levantémonos en estos últimos tiempos a hacer la diferencia, mis hermanos, llevando siempre la palabra de Dios y dando un buen testimonio, porque somos embajadores del reino de Dios. Mis hermanos, nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, si estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a comportarnos en verdad como somos hijos del Dios Todopoderoso. Vamos a dar un buen testimonio. Vamos a demostrarle a aquellos que están en el mundo que es mejor estar con Dios que estar con aquellos que están en el mundo. Porque Dios es eterno. Porque Dios es real. Y todo lo que el mundo da es perdición. Amigo que me escucha, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Jesús te está esperando que tú te rindas a sus pies y te arrepientas de tu pecado para que tú puedas venir a vivir la vida eterna que Él tiene para cada una de sus criaturas. Pero tú tienes que tomar la decisión. Tú eres el que tiene que venir y decidir qué camino tú quieres caminar. Si quieres caminar por la puerta ancha de perdición o por la puerta estrecha de salvación. Así que depende de ti, amigo que me escucha. Cristo te está esperando. Simplemente arrepiéntete y ya no tendrás que pasar por la ira de Dios. Así que, mis hermanos, esta es la enseñanza de esta semana. Espero que sea de gran bendición para cada uno de vosotros. Que esta palabra sea de mucha edificación para nuestra vida espiritual. Y quiero decirle que Cristo viene pronto, pero muy pronto. El mundo nos lo está dejando ver cada día que ya las escrituras están completas. Todas las profecías se han cumplido. La única profecía que falta es la profecía que va a suceder en la gran tribulación, cuando la guerra del Armagedón. Y eso la iglesia no la vas a ver, porque nosotros vamos a venir, o sea, la vamos a ver, pero con un cuerpo glorificado, porque vamos a venir con nuestro Señor Jesucristo a poner el régimen en el milenio en esta tierra. Si tú quieres ser uno de los ejércitos de Jesús y de Jehová Dios, simplemente tienes que arrepentirte, amigo que me escucha. Así como cada uno de mis hermanos pertenecemos al ejército de Jehová, tú puedes pertenecer también. Haz esa decisión sabia, amigo que me escucha. Mis hermanos, le pido al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo grandemente con muchas bendiciones. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.